Hola Ángel, ¿cómo va? ¿Me escuchas bien? Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, todo en orden. Me alegro. Hola, profe. Hola Oriana, ¿cómo va? Hoy les pasé algunas notas del parcial. Vos lo, Sí, creo, sí, justamente lo vi. Sí, lo vi hace un bien, ratito. buenísimo. El tuyo, Oriana, todavía no lo corregí. Sí, yo vi que faltaba un archivo, que no se pudo abrir, decía. Sí, el de la depreciación. Sí, Eh, ¿Querés mandármelo por mail? sí, se lo Así envío por mail. te corrijo eso y te actualizo, te cambio la nota. Sí, sí, no hay problema. Yo ahora te busco en qué formato estaba y lo cambio. De última lo paso en Word. No sé, Me no me acuerdo ahora. tiraba, me tiraba un error de, si no, hacerle una captura de pantalla, ¿viste? Y me mandás la captura de pantalla. Bueno, Me tiraba un error del Excel, no sé por qué. Los otros dos los pude bueno, ver bien. genial. Entonces le hago una captura, si se ve bien lo paso, si no, lo paso en Word y lo envío. No hay Bien. problema. Ahí les habilité el acceso a la carpeta compartida. Deberían poder acceder sin problema. Si alguno tiene problema, avíseme, así lo vemos. Eh, Bueno. es esta que estoy compartiendo acá, ¿sí? Y bueno, acá está el texto, el de Propato, el que tienen que leer para toda esta parte. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hola Buenas. Jorge. Es- Creo que te corregí el parcial, Jorge, te fue re bien. Bueno, gracias. Ahí te mandé la nota. Eh, Bueno, mm, Abro un poco la presentación de la clase pasada para retomar un poco desde ahí. esa no la bajaste, ¿no, Lautaro? No la bajé al aula. Me parece que no está, porque la estaba buscando. Y justo estaban comentando de un trabajo práctico también y tampoco lo encuentro. El trabajo práctico es este que figura acá como TP Unidad 5. A ver. Jorge, Hola, Belu. Este que está acá, TP Unidad 5. Este es la consigna del trabajo práctico que tienen que Sí, hacer. sí, está, lo pude ver. Y la 10ª clase puede ser que me haya quedado oculto. Ahora después se los comparto. En la 11 subí otro, este que está acá que dice PDF clase 11, que es otro que vamos a ver hoy, ¿sí? Arrancamos por el de la clase pasada para repasar un poco algunas cuestiones, ¿sí? ¿Ahí lo ven? Hola Hernán. sí, Sí, se ve. profe. Bueno, Hola, Lautaro. les... No sé si se ve mejor, sí, ahí creo que se ve un poquito mejor. Ahí va. Hablamos un poco en general, la vez pasada me interesaba volver un poco a este esquema, ¿sí? Que era un poco el esquema central, el esquema conceptual desde donde queremos partir. Lo que nosotros tenemos acá es un poco algo que lo podríamos ver como etapas, digo, no necesariamente es que una cosa ocurre primero, la otra ocurre después, sino que digo, al ser una economía, digo, al considerar una economía nacional, donde hay miles, o sea, millones de actores interviniendo en las distintas cuentas que están acá, eh, no podemos decir que algo ocurre primero y algo ocurre después. Pero sí para entenderlo, digo, y ver un poco de qué está intentando capturar el sistema de cuentas nacionales, podemos pensar que
aquello que se produce genera ingreso, ese ingreso generado se distribuye de alguna determinada manera, y ese ingreso percibido, una vez distribuido, se utiliza de una determinada manera. Esa utilización del ingreso generado tiene en la expresión de abajo alternativas de acumulación, ¿no? Si es factible hacer una acumulación de ese ingreso generado, podemos pensar que una parte de ese ingreso puede destinarse a la acumulación de capital, y otra parte puede destinarse a la acumulación financiera. Cuando nosotros discutimos en un esquema más, si se quiere, político, el esquema de la distribución del ingreso, lo que estamos discutiendo es, en parte, el punto 5, ¿no? La redistribución del ingreso. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la redistribución del ingreso? Digo, hablamos de las ganancias y los bienes producidos por el conjunto de la economía. En esa producción de ganancias y en esa producción de bienes intervienen tanto los capitalistas, los dueños, como los trabajadores que intervienen en el proceso productivo. Entonces, cuando uno discute si el país y la riqueza generada en un país se distribuye de manera equitativa, o si hay una apropiación importante del capital producido por parte de los trabajadores o no, está discutiendo sobre una cuenta, ¿no? Está discutiendo sobre datos objetivos. Aquellos que se dedican a la discusión sobre la redistribución del ingreso y se dedican a la discusión sobre la apropiación de la ganancia o la apropiación de la plusvalía producida en un determinado estado, trabajan con bases de datos, trabajan con informes que les permiten calcular cuál es la situación de la apropiación de la riqueza en un determinado país, ¿no? Entonces, el concepto de desigualdad social, por ejemplo, está asociado a los resultados de esa cuenta. ¿Sí? Digo, cuando ustedes vean una discusión en términos de la distribución, o la idea de el objetivo de que los trabajadores se apropien de una parte mayor de la riqueza del Estado, no es una discusión ideológica en sí misma, digo, es una discusión que tiene fundamentos concretos en relación a números y a datos objetivos que se pueden medir, se pueden calcular y se pueden discutir, ¿no? Entonces, esto que es un esquema de cuentas nacionales, digo que es un esquema que nosotros lo estamos viendo desde una perspectiva bastante matemática, bastante dura, es un poco la discusión, si se quiere, central, en términos, por ejemplo, de la discusión de la participación del Estado en la economía, o en términos de toda la discusión sobre la regulación de la economía. Está vinculado a la discusión, por ejemplo, sobre el impuesto a las ganancias, está vinculado a la discusión de las paritarias, está vinculado a la creación de trabajo en blanco, etcétera, etcétera. Profe, lo que todavía no tienen control es sobre las criptomonedas por el momento. Sí, en ese caso, digo, es acumulación financiera. El problema que tienen las criptomonedas es que no tienen, de algún punto de vista, un fundamento material. Digo, Sí. y eso es un problema. Cuando uno ve, invierte, por ejemplo, en acciones de una determinada empresa, lo que está detrás del valor de esa acción, más allá de las expectativas futuras, de si le va bien a esa empresa o no, es una empresa concreta, que vos podés ir a Estados Unidos y recorrer las plantas de Apple o las plantas de producción de Tesla en China, supongamos, ¿no? Y vos vas ahí y ves que están los autos, están los servidores, la planta de desarrollo tecnológico, bueno. Eso es un poco parte de la discusión en relación a las criptomonedas y en relación a que eso en algún momento va a tener un límite objetivo, en tanto no tiene un sustento
material para su crecimiento, ¿no? Porque el otro día estaba viendo en Salvador, ya la pueden usar para ir al mercado y todo. Creo que era en El Salvador, no me acuerdo bien. Sí. O sea que en cualquier momento todos vamos a usar las criptomonedas. Bueno, hay que ver, la realidad es que el acceso a ese medio de cambio no es universal, ¿no? Igual de No. cualquier manera, me parece que hay países como Estados Unidos y China que no la tomaban, y no les conviene a eso. Lo que sí está bueno pensar es que en última instancia, gran parte de la población hoy no está discutiendo criptomonedas, ¿no? Está dando otra discusión que tiene que ver con el salario, que tiene que ver con el ingreso, con la posibilidad de invertir en una propiedad o lo que sea. Es una discusión que lamentablemente puede ser divertida en términos de conversarlo, pero no atraviesa la realidad de la mayoría de los trabajadores del mundo, si querés, ni siquiera de Argentina, ¿no? Hoy no está girando, más allá de que alguno desde su casa pueda armarse un pequeño negocio de servidores para minar, no es algo que la mayoría de los trabajadores, los vecinos en general, estén discutiendo sobre el uso de las criptomonedas en su vida cotidiana o querer cobrar un sueldo en criptomonedas. Vos le pagás un sueldo en criptomonedas a un trabajador argentino, no sé si estaría muy de acuerdo. Pero sí, esta discusión, este esquema de producción de bienes y servicios, de generación y asignación y distribución del ingreso, está como fundamento matemático y como fundamento contable detrás de todas las discusiones que podemos ir dando y que van a ir viendo ustedes que se van dando en todo momento. Por ejemplo, la acumulación financiera y la acumulación de capital. Uruguay, por ejemplo, es un país que tiene fuertemente desarrollado el sector financiero y la acumulación financiera, ¿no? Por ejemplo, Brasil es un país donde la acumulación de capital, el desarrollo de la industria pesada en toda la zona de San Pablo es clave, es estratégica, tiene un peso muy importante en la totalidad de la economía. Entonces, también, claro, también conocer la situación de las cuentas de acumulación, cuánto hay ahí atrás, también te define la situación de un país, ¿no? La capacidad de desarrollo industrial, la capacidad de exportación de materias primas elaboradas, o la capacidad de exportación de bienes elaborados y demás. Entonces sí me parece importante que esto no lo entendamos solamente como una cuestión contable, sino que entendamos que detrás de poder procesar estos datos, entenderlos, están los fundamentos para dar una discusión política con cualquiera que esté interesado en llevarla adelante, ¿no? Y también para el trabajo de ustedes como futuros economistas, poder entender en cuáles de estas áreas les interesa en particular poder trabajar, ¿no? Si les interesa trabajar y conocer la situación del sector financiero, si les interesa trabajar y analizar y ser consultores, por ejemplo, para la industria nacional o los sectores de la industria nacional, o si les interesa hacer estudios sobre la distribución del ingreso, o hacer estudios sobre qué tipo de producción se hace en el país, en qué zonas, regiones, pensar posibles desarrollos y demás. Este análisis que vemos acá también son líneas de investigación, son líneas de trabajo, son cuestiones a las cuales uno se puede dedicar específicamente para ir avanzando. Y en esa discusión, de poder pensar esto, tenemos que entender que cada intercambio y cada movimiento que se dé al interior de estas cuentas va a representar, en algún sentido, un número, un valor, un análisis, y la posibilidad de analizar el dato tiene que ver con entender cada uno de estos puntos. Esto lo vimos un poco la clase pasada, revisamos un poco estos conceptos, están ahí para que los puedan ir desglosando. En el caso de voy a silenciar.
En el caso de lo que les decía recién, la generación y la asignación y distribución del ingreso registra los ingresos y egresos corrientes por rentas y transferencias de los distintos sectores institucionales. Ahí lo que hay que entender también es que parte del ingreso, ¿sí?, que tiene una familia en Argentina, no necesariamente a veces está vinculada a la producción de bienes y servicios. ¿Qué quiere decir con eso? Que hay parte de los ingresos que tienen los hogares que provienen de otro lado, ¿sí? ¿De dónde provienen? De transferencias que realiza el Estado, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles son las principales transferencias que hoy tienen los hogares de la Argentina? ¿Cuáles son las más grandes, las más conocidas? La asignación Aguache. universal por hijo. Aguache. Sí, hay una que es más grande todavía. ¿Las compras con débito? No, pensalo como un ingreso mensual que tiene un miembro de una familia. El salario. Los subsidios. No, la contrapartida de las cargas sociales, ¿cómo se llaman? Las Las jubilaciones y pensiones. jubilaciones. Yo iba a decir pensión solo. Las jubilaciones y pensiones. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay una parte, ¿sí?, de la generación del ingreso que de alguna manera está diferida, ¿no? Y está atravesada por un proceso de administración de la administración pública. ¿Qué es eso? El ingreso que tiene un jubilado o una jubilada está estrictamente vinculado a la generación de riqueza que hace un trabajador activo. ¿Se entiende? Digo, el esquema de jubilaciones y pensiones uno lo piensa a veces desde la perspectiva de yo voy haciendo mis depósitos, ¿no? Voy haciendo mis aportes, o mi empleador hace mis aportes jubilatorios, y eso se guarda en una cajita, y cuando yo me jubile, se va a abrir esa cajita y me van a dar mis jubilaciones y pensiones. Bueno, ese esquema no funciona estrictamente de esa manera, ¿no? El concepto de jubilaciones y pensiones es que la población económicamente activa sostiene con su ingreso actual y su generación de ingreso actual a la generación, a la población económicamente no activa, jubilados y pensionados. Entonces, cuando hay una política fuerte de jubilaciones y pensiones, en los últimos años hubo distintas etapas de inclusión, por ejemplo, a las amas de casa en los esquemas de jubilaciones, a las madres con más de 3 hijos, que habían estado desempleadas. Digo, hay distintas políticas que se impulsan desde el Estado asociadas a las jubilaciones y las pensiones, que muchas veces son cuestionadas porque no existe la contraparte de generación de ingreso activo. ¿Se entiende? Para que se financie todo el sistema previsional tiene que haber una parte de la población que esté trabajando y aportando al sistema jubilatorio. Más allá de que hay un remanente que viene de generaciones o de etapas anteriores, lo que un poco sostiene el sistema jubilatorio es la situación actual, ¿no? Es una cuenta matemática, que es una fórmula que expresa esa relación, donde, por ejemplo, el óptimo de esa relación es 2:1, ¿no? Es uno de los óptimos de esa relación, es 2:1. 2 trabajadores activos sosteniendo un trabajador inactivo. Trabajador inactivo para decir jubilado, pensionado. ¿Se entiende el concepto? Sí. ¿Sí? Entonces, la vinculación entre la generación del ingreso que estábamos hablando acá, esta generación del ingreso y el ingreso disponible, el ingreso que tienen los hogares, a veces está mediado por un tercero que es el Estado. ¿Sí? No es necesariamente directo, digo, no quiere decir que el ingreso de los hogares esté directamente relacionado con el trabajo que tienen en sus hogares, sino que en algunos casos está mediado por la intervención de un tercero, que es el Estado, a través, por ejemplo, del sistema previsional. Eso es súper interesante y es un volumen muy grande, ¿sí?, de lo que implica en las transferencias y en el impacto que tiene sobre el ingreso. Ni hablar de los otros elementos que se mencionaron, digo, el IFE y la asignación universal por hijo,
también son elementos que forman parte de alguna manera del sistema provisional, digo, es el ANSES, el órgano rector de ese esquema, y también va a estar atravesado por discusiones del tipo quién está financiando o de qué manera se financian esas transferencias. Sabemos que hay millones de hogares en Argentina que hoy tienen su sustento económico basado en las transferencias del Estado, ¿sí? Subsidios y transferencias a través de la UH o el IFE en su momento, o distintos programas sociales que tienen las provincias. Profe, disculpe. Sí. En el caso de los planes, digamos, de trabajo, ese jefe de hogar, no sé cómo se llamarían ahora, Sí. ¿sería lo mismo? Bueno, mirá, ahí hay una discusión que es interesante, que por ejemplo, digo, eso es, por ejemplo, uno de los planes más importantes, el Argentina Trabaja, ¿no? Que emplea Argentina a trabaja. cientos de cooperativas. Por ejemplo, toda la estructura de limpieza de ríos y arroyos de la provincia de Buenos Aires la hacen cooperativas de trabajo. Ahora, esa función, digo, ese trabajo que es remunerado a través de esto, como vos denominás, como de un plan, de alguna manera es un trabajo que alguien tiene que hacer, en algún sentido, ¿no? El Estado puede optar por contratar una cooperativa de desocupados o puede optar por comprar una empresa de limpieza de arroyos. Acá en Capital Federal, por ejemplo, es muy importante todo lo que tiene que ver con mantenimiento de plazas, parques y espacio público, ¿no? Limpieza de las paradas de colectivo, limpieza de las plazas, limpieza de la basura, bueno, un montón de cuestiones. Son actividades que si no las hiciera el sector de las cooperativas, las haría una empresa privada. Y para el Estado, como tal, implicaría también un costo. Entonces, a veces denominar Digamos que es como una mano de obra más económica para el Estado. Bueno, eso es parte de la discusión. Lo que sí que en términos económicos y estructurales funciona, y nosotros lo entendemos de la misma manera. Es un equipo de trabajadores que lleva adelante una actividad y cobra por esa actividad. Y que es una actividad que el Estado la haría igual, porque los arroyos los tenés que limpiar porque si no se inundan los barrios. Y las plazas las tenés que limpiar porque si no la gente no te vota o no va a las plazas o lo que sea. Entonces, funciona, en algún punto no funciona como las transferencias, sino funciona como un esquema de trabajo con una forma particular que es a través de cooperativas. No es lo mismo que el IFE, no es lo mismo que la asignación universal, ni es lo mismo que las jubilaciones. Por eso es, cuando se habla de los planes, la asignación y el IFE y no sé qué, no es lo mismo. Son distintos esquemas y tienen diferentes fuentes de financiamiento incluso, y cumplen distintas funciones en términos de la generación del ingreso. Una pregunta, doctor. Sí. ¿Y lo que es subsidio a los servicios, al transporte, a las Sí. escuelas, eso también no es parte de la redistribución? Eso también es parte de la redistribución, exacto. Lo que pasa es que ahí hay esquemas que son de distribución muy progresiva y otros que son de distribución muy regresiva. ¿Qué es lo que se discute con eso? Por ejemplo, la progresividad de la distribución del ingreso tiene que ver si vos estás transfiriendo y estás favoreciendo a los sectores más golpeados o a los sectores con menores ingresos o no, o estás subsidiando a sectores medios que en tal caso no necesitarían el subsidio, por ejemplo. Porque hace poco habían sacado una ley para, creo que eran las zonas más frías, la Patagonia, para que tengan un mayor subsidio del gas. Sí. Eso sí, eso es progresivo. Es una redistribución. Se estudian esas cosas, digo, hay estudios y hay formas de poder analizarlo. Uno de los ejemplos de lo que sería como uno de los impuestos más progresivos es el impuesto a las ganancias, digo, que impacta directamente sobre el 10% más rico de la Argentina, y esquemas de impuestos o subsidios regresivos, por ejemplo, es el subsidio al transporte aéreo. ¿Sí? Digo, parte del transporte aéreo está subsidiado. Entonces, si vos estás subsidiando el transporte aéreo, le estás transfiriendo dinero a los sectores medios altos de la población. ¿Sí? Entonces, pero bueno. eso no te sirve, por ejemplo, para tener una compañía, por ejemplo, aerolínea, que es una compañía de bandera. Sí. Es una forma de subsidiar, es una empresa del Estado también.
Sí, digo, pero son distintas discusiones. Digo, la discusión siempre es el dinero es finito, los recursos son finitos, uno puede discutir, digo, dónde poder orientar esa discusión. Lo que sí me interesa es que tengamos bien claro estos puntos de este cuadro, estas 6 referencias, 7 referencias que les estoy pasando acá, y tengamos bien claro qué pasa en cada una de ellas, ¿sí? De qué estamos hablando en cada una de ellas y qué discusión estamos dando en cada una de ellas. Acá, por ejemplo, cuando hablamos de lo que se sería la cuenta de acumulación de capital, registra para cada sector institucional el saldo de las operaciones corrientes, originados en la cuenta 6, ¿sí? Originados en el ahorro que tienen las empresas, las transferencias de capital, y su aplicación a la compra de activos no financieros, ¿sí? A nivel consolidado de la economía representa el ahorro total, ¿sí? Y la formación de capital de ese determinado periodo. Si ese ahorro total no es destinado a lo que sería la formación de capital, está y puede ser destinado a la consolidación de la cuenta financiera, ¿no? Que registra la aplicación del saldo financiero de los sectores institucionales en los diversos instrumentos, como puedan ser activos o pasivos, billetes, monedas, cuenta corrientes, depósitos, créditos, títulos y valores. Y el último punto es más marginal, digo, está, pero no es tan clave, que es el 10, variación de activos, tiene que ver con la discusión sobre variaciones que de alguna manera son externas al propio proceso de acumulación, digo, catástrofes, inundaciones, incendios, digo, destrucción de activos y pérdida de activos por guerras, por ejemplo, producto de cuestiones más externas. Ahí, en este caso, por ejemplo, los países que son estrictamente rentistas, o sea que sus ingresos son producto de la renta de la tierra, o de la renta petrolera, o de la renta minera, la variación de los precios internacionales de esos commodities, de alguna manera, también se puede evaluar de alguna manera como una variación de esto que estamos denominando acá como variaciones de activos, ¿sí? En algún punto se piensa como una eventualidad externa que revaloriza, ¿sí? O deprecia los bienes y materias primas de determinados países rentistas. Los ejemplos más importantes en términos de países rentistas son los países petroleros, los países del Golfo Pérsico, al igual que Venezuela y Brasil, donde todo el ingreso, el 80% del ingreso de la economía está vinculado a la renta de la extracción petrolera. Los países mineros, también parte en la zona del sudeste africano y demás, y en el caso de América Latina, Chile, Perú y Bolivia son países que tienen importantes yacimientos mineros, también juegan en su estructura económica la variación de los precios de los activos. Acá lo que empezamos a ver un poco es cómo se estructuran, ¿sí?, estas cuentas que estábamos mencionando antes para definir y establecer algunas identidades macroeconómicas. El concepto de identidades macroeconómicas es un concepto teórico, ¿no? Es un concepto que supone la igualdad de determinadas variables, ¿no? Nosotros habíamos hablado ya en varias clases que había una enorme dificultad, había una ambición, ¿sí?, desde el sistema de cuentas nacionales de poder registrar la totalidad de las transacciones, la totalidad de los flujos, capturar la totalidad de los stocks. Bueno, esa ambición, digo, esa expectativa de poder avanzar en esa dirección, se sostiene y digo, está acompañada por esquemas de identidades macroeconómicas que permiten resolver y despejar algunos temas. Por ejemplo, la idea, ¿no?, de que todo el conjunto de los bienes producidos en una economía, ¿sí?, esta idea del producto bruto, del P, como producción, la idea de que toda esa producción es de alguna manera consumida y absorbida
por los actores institucionales o los sectores institucionales de esa economía. ¿Qué es lo que supone eso de alguna manera? Que existe cierta regulación entre la oferta y la demanda, y la idea de que todo lo que es producido en una economía durante un periodo dado es consumido o va a ser consumido por los sectores de esa economía. Por eso la igualdad entre P igual a consumo más inversión es un poco esta explicación, ¿no? Habíamos hablado en la clase pasada de que el consumo, el C, está vinculado fundamentalmente a los hogares, y la inversión de alguna manera es el consumo de las empresas, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando del consumo total de una economía, o estamos hablando de la demanda agregada de la totalidad de una economía, estamos pensando tanto en todo el conjunto de bienes y servicios que demandan los hogares, como el conjunto de bienes y servicios que demandan los sectores empresariales, industriales y demás. ¿Qué es lo que pasa cuando uno, acá bueno, está un poco la explicación, ¿no? P, producto, valor bruto de la producción. C, consumo, gasto de los consumidores en bienes de consumo. Inversión, compra de los productores en bienes de capital. Esta fórmula, digo, este análisis, que está acá, no sé si lo llegan a ver, P igual a C más I, lo que tiene detrás también es la posibilidad de discutir y analizar la situación de una economía determinada. ¿Qué pasa si cuando nosotros analizamos el dato, supongamos que P es 100, que C es 90 y la I es 10? ¿Qué nos dice sobre esa economía determinada? ¿Qué información nos aporta esos tres datos que yo les acabo de dar? Supongamos que P es igual a 100, que C es igual a 90 y que I es igual a 10. ¿Qué nos está diciendo sobre esa economía? Y que va a estar Que hay basada en el más consumo, claro. Bueno, un poco más. ¿Qué más? Me parece que como que trae productos de afuera porque no es que se fabrican, ¿no? Sí, o por ejemplo podemos pensar en una economía de los países más pobres del mundo, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿qué produce un país de Centroamérica? Bueno, produce, digo, algunos servicios muy básicos, produce alimentos a baja escala, y toda esa producción, ¿qué es lo que pasa con esa producción? Es consumida ¿por quiénes? Por los hogares, ¿sí? Entonces, si ese I es muy bajo, lo que nos habla es de un sector de inversión. ¿Bajo desarrollo industrial? Claro, exacto. Bajo desarrollo industrial, poco movimiento de capital, poco movimiento de inversión, ¿no? Nos habla de que lo producido por esa economía de alguna manera es consumido por los propios hogares de esa economía. Pero no tiene que ver con cantidades de gente, no importa si el país es grande o chico, acá lo que estamos viendo es los números. ¿Cuánto se produce? Todos. ¿Cuánto se consume? Y vemos que la relación entre ese volumen de consumo y esa inversión es, ¿sí? 9-1. La ¿Sí? inversión es del sector privado, ya sea nacional o extranjero. Exacto. ¿Sí? Y inversión quiere decir que está de alguna manera comprando maquinaria, está abriendo sucursales, está desarrollando tecnología, ¿se entiende? Digo, ahora, por ejemplo, en Estados Unidos se lanzó la semana pasada el plan de inversión pública más importante de la historia de Estados Unidos. Sí, aumentó la inflación con esto, creo que yo. Si pueden, léanlo. Tiene unos números que son directamente imposibles de contar la cantidad de ceros que tiene el plan de inversión que lanzó el presidente norteamericano. Bueno, esos planes de inversión, digo, buscan revertir y modificar un poco la correlación entre estos valores, ¿no? Entonces, lo que les digo es, traten de siempre de que ven un número y analizan un dato, pensar un poco qué es lo que está detrás de eso y sacar alguna conclusión, como decir, bueno, esta estructura económica, si la inversión es muy chiquita, probablemente estemos hablando de un país
con poco desarrollo, ¿sí? Estemos hablando de un país que no tiene capacidad de inversión y que la producción de alguna manera es consumida por los hogares, ¿no? Entonces, si vos sabés que todo lo que producís es consumido por los hogares, sabés que es difícil el desarrollo, el escalamiento, digo, entonces es eso. Lo otro que es esta otra discusión, digo, que es cuáles son las cuentas asociadas al ingreso. Bueno, hablamos de la generación del ingreso, que eso nos va a dar un dato, ese dato es ese I, ¿sí? Es el ingreso, es la retribución a los factores de la producción, y la discusión sobre el uso de ese ingreso va a tener que ver con el consumo y con el ahorro. ¿Sí? Eso que ustedes lo deben haber visto en macroeconomía también, o en alguna otra materia, del C y el A, ¿no? El consumo y el ahorro. ¿Qué pasa? Lo mismo, la misma discusión. ¿Qué pasa si esa C es muy grande, ¿sí? Y esa A es muy chiquita, en números, ¿no? En cantidades? Supongamos lo mismo, un esquema donde el ingreso es 100, el consumo es 90 y el ahorro es 10. ¿De qué nos está hablando eso? Que hay poder de ahorro. Adquisitivo bajo, Como, que hay poca capacidad de ahorro, que es poco lo que sobra. bien, ¿y qué implica, qué significa que hay poca capacidad de ahorro? Y que se gasta la mayoría del salario en el consumo, Bien, calculo que de alimentos. bien. Y también eso habla de que probablemente ese ingreso esté deteriorado, ese ingreso esté Sí. golpeado, ¿no? Entonces, la posibilidad de que haya poca, lo hablamos en la clase pasada, digo, si esa A es muy chiquita, si el ahorro es muy chiquito, tiene efectos también sobre la posibilidad de inversión, tanto inversión de los hogares como inversión de las empresas, ¿no? Esa idea de lo que hablábamos la vez pasada, de comprar un auto, de ampliar la casa, de depositar el dinero en un banco y que el banco disponga de esos ahorros para poder hacer préstamos al sector privado, para que el sector privado amplíe su producción. Bueno, todo eso que nosotros ya venimos viendo, el sistema de cuentas nacionales intenta capturarlo, intenta cuantificarlo, intenta identificarlo. Y pensar, digo, esto se puede incluso analizar a nivel geográfico, digo, se puede analizar el noroeste del país, se puede analizar el centro del país, se puede analizar la Patagonia, se pueden analizar las grandes ciudades, digo, se puede hacer, en algunos casos, no en todos, se puede hacer, digo, una distribución geográfica y ir viendo cómo funcionan estas distintas cuentas en cada zona del país, ¿no? Y cuáles son las zonas que son claramente, no solo en volumen, sino en donde hay más capacidad de ahorro, en qué provincias hay más inversión, y en qué provincias hay menos inversión, y solamente uno ve el movimiento de consumo y demás. Lo que establece, digo, esta relación que estamos viendo acá, es matemáticamente la posibilidad de igualar estas fórmulas, ¿no? Si ustedes ven la composición de la producción y la composición del ingreso, tienen un elemento en común, ¿no? La composición de la producción está vinculada también a este concepto del consumo y la inversión, y la composición del ingreso está vinculada al consumo y al ahorro. Entonces, se puede deducir, en ese sentido, una equivalencia entre el ahorro y la inversión, que tiene que ver con esto, ¿no? Con esta idea de el ahorro de la economía, si es destinado a, por ejemplo, el sector bancario, ese ahorro disponible está disponible para pedirlo prestado, ¿sí? Esa es un poco la idea que está jugando un poco de esto. Si está ese ahorro existente, esa riqueza acumulada, yo la puedo pedir prestada para, ¿sí? Mover un poco la máquina y invertir, ¿sí? Tasas bajas, préstamos a largo plazo, eso permite un pensamiento estratégico, todo lo que vimos en la primera parte de la materia, financiamiento, me financio a una tasa, tengo una proyección estratégica, amplío sucursales, compro maquinaria, contrato trabajadores, desarrollo publicidad, ¿se entiende? No cortar, Lautaro. Sí. Esto digo para que nosotros traduzcamos todo lo que vimos en el esquemita anterior, ¿sí? Traduzcamos un poco cómo se pueden establecer equivalencias matemáticas entre los distintos
componentes de esta relación. Y que más allá de que uno entienda que son equivalencias matemáticas, entienda qué es lo que está detrás. Cortamos ahora un ratito y ya nos volvemos a conectar, ¿sí? Lo que quiero que sigamos viendo